el lenguaje inclusivo y el problema de la infinitud. Voy a hablar de algo que no conozco mucho, pero ya que todos hablan de eso, me dio ganas de hacerlo. Prepárense, esto se va a poner denso. Estaba viendo algunos memes y me preguntaba, ¿por qué tengo que aprenderme tantos pronombres? Y le daba vueltas a esa idea hasta que encontré una solución, al menos para mí, y así poder liberarme de situaciones incómodas. Sabemos de la dura lucha que la comunidad LGTB ha tenido que enfrentar para hacer reconocer frente a esta sociedad tradicional sus derechos. Ha sido tanta su lucha que ha ido generando cambios poco a poco. Su influencia se ha visto reflejada en varios aspectos de la sociedad, así como en el lenguaje. Podemos apreciar cómo surgen nuevas expresiones entre las ya conocidas, como gay, bisexual, pansexual, grisexual, etc. Y estas son un grito que busca ser escuchado, para comunicarnos. Hey, más allá de la heterosexualidad, hay más variedad. Es así como personas que no pertenecen a la comunidad van siendo conscientes de que la orientación e identificación sexual no son solo 2 o 3, son muchas. Pero he aquí que empieza nuevamente el error. La confusión de pensar que el lenguaje es la realidad o que el lenguaje domina la realidad, aunque actualmente lo hace, pero debemos despertar. Y al igual que la sociedad tradicional, la comunidad LGTB parece no poder distinguir entre ambos. Volvamos un poco en el tiempo para explicar este punto. La sociedad tradicional ha instituido los conceptos de varón y mujer de forma rígida. El varón debe ser de tal forma y la mujer de tal otra. Quienes no entraban en el concepto de varón pasaban a estar dentro de la concepción femenina, afeminados. De la misma manera, quienes no estaban dentro del concepto de mujer pasaban a formar parte de la concepción masculina, machonas. Entonces podemos observar que el lenguaje empieza a gobernar sobre lo real. Pero esto se debe a que estos conceptos de varón o mujer son conceptos totales. ¿Cómo así? Aquí un ejemplo. Podemos coger cualquier objeto que esté frente a nosotros, digamos el celular, cambiémosle de nombre, digamos que ahora se llama Crotasgua, por lo tanto puedo observar a Crotasgua y ver sus características, sus formas, su color, su masa, tamaño, etc. A partir de eso nosotros podemos decir todo lo que se parezca a Crotasgua es Crotasgua. Entonces es así como a partir del concepto de Crotasgua que vamos a medir la realidad para determinar si algo es o no es Crotasgua. Tenemos en la mano el concepto, nos acercamos a algo y lo comparamos y decimos ¿es Crotasgua? O nah, no es. Aquí vemos cómo el lenguaje empieza a gobernar sobre lo real. Y no está mal, ayuda a estudiar el mundo. De no hacer eso no podríamos tener ciencia, clasificaciones, dividir la realidad en secciones, estudiarla. Pero a esto debemos añadir que el concepto va enriqueciéndose en el tiempo, conforme se dé su uso. Así, en primera instancia, el concepto de Crotasgua, que era un concepto descriptivo, va adquiriendo, se le añade, un concepto social, estético, moral, ético, axiológico, etc. Por ejemplo, digamos que Crotasgua es aquello que solo tienen los ricos, o los que saben apreciar el arte, o los nacos, qué sé. Es así como el concepto que inicialmente era descriptivo, ahora es un concepto que intenta abarcar más cosas, un concepto total. Ahora, si este tipo de conceptos se dirigen a los seres humanos, van a intentar determinar aquello que no le es posible al lenguaje, al menos no prolongadamente. En eso se habían convertido los conceptos de varón y mujer. Ya no solo eran conceptos descriptivos, sino conceptos totales. Por ello, los nuevos conceptos de gay, bisexual, pansexual, grisexual, etc., en primera instancia nos muestran la diversidad de la que es posible el hombre. Un hombre entendido como concepto descriptivo. Nos dicen, hey, aquí más allá de lo descriptivo hay más de 2 posibilidades. Entonces, nos despiertan de la idea de que lo único existente es varón y mujer como conceptos totales. Nos quiebra o nos permite pasar a la idea de que los conceptos totales tienen un problema. Pero he aquí que empieza el error.
esos nuevos conceptos que nos despiertan también intentan ser conceptos totales. Tratan de determinar aquello que no le es posible determinar o determinar prolongadamente al lenguaje. ¿Cómo así? En el ejemplo de Crotaswa podríamos decir que algo es Crotaswa al observar sus características desde afuera. Pero podemos partir desde el interior. Me observo, veo mis características y encuentro más individuos como yo y digo, eres yo. Pero ¿por qué es un error? Porque el ser humano posee conciencia y la conciencia es algo infinita. Pero debemos hacer una distinción. No es infinita plena, es decir, no es infinita en acto, ya, sino infinita posible. Puede ser y ser más, ser y deshacerse, etc. Y esto escapa a las posibilidades del lenguaje. Porque el lenguaje convierte lo que toca en estatuas, lo momifica. Entonces, en ese sentido, solo podemos hablar de varón o mujer a través de conceptos descriptivos. Y estos conceptos solo hacen referencia a lo material, podríamos decir, mas no a la conciencia. Así, cuando decimos hay 10 alumnos, no estamos hablando de sus conciencias o identificaciones sexuales, solo, por decir, de cromosomas, características físicas que le son inherentes, pero no más que eso. Y si esas características físicas, a un nivel de cromosomas, digamos, son posibles de cambiar, deberíamos crear un concepto para ellos, porque sería necesario. Pero hasta aquí. No hablamos de la conciencia e identificación, porque no podemos hacerlo. Y aquí una pregunta, pero entonces, ¿cómo es posible que hagamos eso día a día? Es decir, hablamos de la identidad día a día. Yo te diré, buena pregunta. Y aquí debemos distinguir dos cosas. La conciencia puede verse a sí misma y ser algo así como una autoconciencia. Y esa autoconciencia puede ser expresada, puede ser dicha, por el mismo hecho de que es un infinito posible. Es algo ahora, pero puede ser y ser más, ser y deshacerse, etc. Por lo tanto, puede ser dicha, pero no prolongadamente, y jamás atribuida. Yo puedo verme a mí mismo y expresarlo, y podemos debatir sobre ello. Puedes sentirte identificado conmigo, pero nada más. Y quizá en algún punto característica y tiempo sean idénticas, tu conciencia y la mía. Pero no podemos saber la totalidad de la conciencia ajena, y quizá tampoco la nuestra, porque recordemos que la conciencia es infinita posible, es y es más, es y deja de ser, etc. Por lo que el lenguaje, que es estático, no puede atraparlo prolongadamente. No puede decir eres como yo, en conciencia. Por lo tanto, la conciencia puede ser dicha momentáneamente, pero jamás poder ser atribuida. Es por eso que en primera instancia los conceptos de gay, bisexual, etc. nos despiertan de nuestro error, pero hasta ahí. Luego ya despiertos debemos abandonarlos. Mutilan, dañan, discriminan, lo mismo que varón y mujer en sentido total. Entonces, ¿qué es lo que busco? Que seamos conscientes de la limitación del lenguaje. Despertar, como muy bien lo han hecho los miembros de la comunidad al sacarnos del cuadro rígido de la heterosexualidad. Entonces, ¿qué nos espera? No lo sé, pero debemos saber que al hablar de aquello que no podemos, se nos escapa aquello que queremos atrapar, por lo que si hablamos del lenguaje inclusivo, tras todo lo dicho, no es posible su uso, porque están atribuyendo. Tenemos ya los conceptos de masculino y femenino. El gran trabajo es quitarle sus estatus de conceptos totales, lo que podría ser imposible. Quizás sea más fácil inventar nuevos conceptos, no lo sé. Recordar que sí podemos hablar de la autoconciencia, quizá hablar de autoconceptos, pero estos podrían ser sumamente generales. Bueno, eso es todo.